Buenos días, bienvenidas y bienvenidos de parte del Ministerio de Educación Pública y de la Unidad de Alta Dotación, Talento y Creatividad. Le damos un saludo cordial a este evento denominado Sociabilización de Acciones, Alta Dotación, Talento y Creatividad. Mi nombre es Johnny Sequeira Sandoval, asesor de arte inicial del Departamento de Primero y Segundo Ciclos, el cual estaré como su moderador en este evento. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en este evento. También le damos gracias a la licenciada Suhaini Chavarría del Instituto de Desarrollo Profesional, quien nos asistirá en este webinar. A continuación, le doy la bienvenida a la máster Sandra Villalobos, jefa de la unidad. Buenos días, compañeras y compañeros de direcciones regionales. Es un gusto poder compartir hoy con ustedes un poco de lo que hemos hecho este año, ¿verdad? Como unidad en este contexto tan inédito que hemos tenido, y también un poco compartir lo que tenemos planificado para el próximo año, y sobre todo retomar y reflexionar un poco acerca de los retos y desafíos que siempre tenemos en esta temática tan querida para nosotros. Es un gusto podernos encontrar. Casualmente siempre hacemos este encuentro regional y siempre participa una parte de compañeros y compañeras regionales, pero hoy decidimos y creemos que es importante que esté todo el DAP. Ojalá así sea. Por medio de la virtualidad podemos compartir muchísimo más y podemos estar todavía más cerca. Muchas gracias y que sea una jornada exitosa y provechosa para todos y todas. Feliz mañana. Muchas gracias por sus palabras, doña Sandra. Le doy también la bienvenida a la máster Yamilet Morales, funcionaria de la unidad. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Johnny. Un gusto de saludarlos a todos ustedes detrás de esta pantalla, esperando que hoy sea un día también cargado de mucho aprendizaje, de todas las cosas importantes que desde sus regiones ustedes han realizado, y queremos un poco compartir desde la unidad que hemos realizado. En realidad es un gusto poder compartir toda esta experiencia y que ojalá disfrutemos también este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doña Yamilet. A continuación, voy a permitirme compartir pantalla. ¿Se ve correctamente la pantalla? Aún no la vemos. Okay, ¿Qué acaso? Gracias. Ahora sí, muy Ahora amable. Sí. Muchas gracias. Ok, vamos a dar inicio a esta conferencia en materia de todos los elementos que hemos querido compartirles y que la unidad durante todo este año ha realizado varias acciones. Entonces, Johnny, si es tan gentil. Muy bien, les decía que, bueno, durante este año, un año tan atípico, donde hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajo y llegar hacia la virtualidad, bueno, la unidad no es la excepción y nos dimos a la tarea de implementar también alguna estrategia de enriquecimiento para nuestros estudiantes identificados con alta dotación durante este tiempo. Básicamente nuestra presentación, esta imagen que les estamos mostrando va a ser como un resumen. Posteriormente vamos a ir detallando cada aspecto.
Automáticamente también nosotros empezamos a reconstruir un poco lo que era el documento de orientaciones en su segunda edición. Generamos procesos también de capacitación y de asesoramiento. Muchos de ustedes han estado también en estos procesos trabajando con nosotros. Establecimos algunas alianzas y algunos convenios y con varias instancias externas, eso es importante que lo sepan. Y creamos también el documento que llegó a sus regiones denominado Pautas para los equipos regionales e institucionales en atención a la legislación de la alta dotación durante esta emergencia nacional. La siguiente. Muy bien. Propiamente en lo que fue esta estrategia de enriquecimiento para estudiantes identificados con alta dotación en tiempos de pandemia, nosotros les compartimos a finales del mes de abril de este año a los estudiantes identificados con alta dotación un cuestionario a través de la plataforma de Google Forms denominado Intereses dirigidos a los estudiantes con alta dotación. Con el fin un poco de conocer, bueno, primero si estaban siendo atendidos desde sus centros educativos, mediante, por ejemplo, la virtualidad, en caso de que contaran con algún equipo de cómputo o acceso a Internet. Para nosotros eso era muy importante, ver en qué posición estaba. O si por el contrario, si no contaban con estos recursos, si recibían algún tipo de material o comunicación con sus docentes para la continuidad educativa. También, bueno, les planteamos en ese cuestionario algunas preguntas directamente en la parte académica, cuyo objetivo más bien era conocer cuáles eran las asignaturas de mayor interés, qué más les apasionaba y que detallaron un poco los temas que a ellos les gustaría conocer, investigar, profundizar y ampliar. De todos los resultados obtenidos de este cuestionario, bueno, se priorizaron las temáticas, dando como resultado que efectivamente una de las asignaturas que obtuvo mayor puntaje de interés fue matemáticas. También surgieron asignaturas como las ciencias, estudios sociales, pero en estudios sociales les llamó mucho la atención lo que fue la parte de la historia. Además, bueno, los estudiantes, es importante destacar esto, de que manifestaban que, bueno, ellos contaban con mucho tiempo libre porque en la mayoría de los estudiantes de instituciones públicas solo les enviaban las GTA y terminaban muy rápido. Algunos tal vez les daban las mismas GTA que les enviaban a todos los compañeros y por lo tanto ellos lo hacían a tiempos veloces. Entonces empezamos a buscar algunas otras instancias que podrían convertirse en nuestros aliados, en nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque también todos estábamos, por lo menos en las especialidades que ellos mostraban interés. Bueno, por lo menos acá no somos expertas en matemática ni en ciencias, entonces teníamos que apoyarnos en ese caso de algunos compañeros. Sin embargo, también todos estaban en sus deberes y en sus responsabilidades. Entonces queríamos buscar expertos que nos pudieran apoyar para también tratar en la medida de lo posible de hacer cursos, en este caso de hacer talleres específicos para ellos, de acuerdo a las temáticas que ellos nos mostraban. Entonces, es allí donde contamos con la participación de la Asociación Edunámica, que es una ONG que potencia estudiantes talentosos. Con Edunámica tuvimos la oportunidad entonces de que se generaron algunos cursos y talleres como los que ustedes pueden observar en pantalla, que tiene que ver con historia. Creamos un curso denominado Detectives de la Historia. También se dio un club de teatro, se dio un curso de programación y también un curso de ciencias y por ahí también uno de cuentacuentos. La Escuela, bueno, de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Asociación para la Promoción del Talento Matemático, APOTEMA, también se unieron a de forma incondicional, a nuestra unidad para apoyarnos y de esta forma también ofrecer algunas alternativas, en este caso con la Escuela de Matemáticas,
lo que realizamos fue un club para los estudiantes. Y con Apotema tuvimos la oportunidad de tener una experta, que es su presidenta, en esta área, donde ella nos apoyó con una charla de talento matemático que muchos de ustedes también participaron. Ok, a continuación vamos a recibir, bueno, tal vez para que ustedes sepan, durante esta presentación se va a estar compartiendo varios videos de nuestra población estudiantil identificada, en donde ellos les compartirán su experiencia de cómo ha sido esta educación a la distancia durante este tiempo de pandemia, puntualizando sobre todo las fortalezas y sus limitaciones. Así es que vamos a escucharlos. Buenas, mi nombre es Brittany Madrigal. Para mí ha sido un gran reto recibir clases virtuales, ya que he sufrido muchos cambios, pero he logrado adaptarme y he aprendido que el mundo no se detiene a pesar de esta pandemia. Por dicha, la tecnología nos ha ayudado y con el apoyo de mis padres he logrado salir adelante para no retrasar mi aprendizaje. Tenemos que demostrar que sí se puede con ayuda de los docentes guías y con el apoyo de nuestros familiares. Muchas gracias. Muchas gracias a Brittany. Ok, bueno, vamos a continuar con esta diapositiva donde vamos un poco a contarles en qué consistió esa estrategia de enriquecimiento que nosotros implementamos. Y bueno, quiero contarles que esta estrategia de enriquecimiento en realidad se aplicó bajo la parte, les decía, de actividades cocurriculares. ¿Para qué? Para un poco también desarrollar algunas habilidades que ellos mostraban. Si ustedes ven hacia su izquierda de la pantalla, este curso, bueno, es el curso que les voy a mostrar acá que ellos recibieron y que pueden observarlo en esas imágenes que ven, es el del curso del detective de la historia. Este curso lo realizamos gracias al apoyo de Dinámica, quien financió el mismo contratando más bien con un historiador, el profesor Rodolfo, quien trató en la medida de lo posible. Aquí es algo muy importante y eso queremos compartirles un poco la dinámica de lo que fue este curso. Pero bueno, les voy a contar cómo fue un poco la logística que utilizamos. Nosotros realizamos una invitación a toda esta población estudiantil, que también se les hizo mediante un correo, y se dio un proceso de inscripción de matrícula. Bueno, el curso se desarrolló y este es uno de los cursos que más nos encantó porque duró 3 módulos, o sea, duró 5 meses. Se inició a finales de mayo y culminó a finales de octubre. Este curso, bueno, permitió el desarrollo de muchas habilidades, así como ustedes lo pueden ver en pantalla. Tuvimos la oportunidad de que los chicos desarrollaran ese pensamiento crítico, la parte del pensamiento sistémico, desarrollaron también la parte del pensamiento deductivo, de inductivo, favorecieron las habilidades sociales y comunicación. Pero como quiero compartirles un poco cómo fue esta dinámica metodológica que utilizó el profesor Fofo, como le decíamos de cariño, es importante que lo tomen en cuenta. Fofo tenía sus planes, él tenía su programa. Sin embargo, estos niños, cuando los tenemos a todos juntos, de diferentes edades, el curso iba más dirigido a estudiantes de segundo ciclo en adelante. Sin embargo, por las características de algunos estudiantes de primer ciclo, tuvimos la oportunidad de tener a varios dentro del curso. Bueno, les comentaba que Fofo tenía una apertura interesante. Él llevaba sus planeamientos, el tema que iba a tratar de acuerdo a los intereses de los estudiantes, pero vieran que muchas veces esos intereses se oscilaban en el tiempo y en el espacio donde aparecían otros. Entonces,
Fofo tenía esa flexibilidad de que algunas cosas las podía ir modificando. La ventaja es que él era un experto y por supuesto que él podía trasladar algunas temáticas que los chicos ahí surgían y que bueno, él tenía el conocimiento. Entonces tenía esa flexibilidad para trabajar metodológicamente en forma tan activa la historia como tal. Este fue un curso que no era, ellos tenían que investigar, claro, en algunos momentos tenían que leer, pero era mucho más versátil. Ellos tenían esa oportunidad de, bueno, de investigar, de inclusive en algunos momentos hasta llegar a acuerdos en grupo mediante otras dinámicas, por ejemplo, por el WhatsApp. Ellos hicieron una agencia de investigadores y fue interesante ver cómo ellos inclusive utilizaban una forma de comunicarse a través de un código diferente. Entonces, eso gustó mucho. Es más, nosotras no nos perdíamos cada día los viernes, que eran las sesiones sincrónicas, en la clase de detectives de la historia, porque algo iba a pasar ese día. Hubo invitados especiales durante esas sesiones. Tuvimos la oportunidad de que llegara una persona del territorio indígena, tuvimos la oportunidad de que llegó una actriz, tuvimos la oportunidad de que llegaran otros expertos detrás de otras dimensiones. Jugamos mucho, el ambiente, la metodología de juego siempre se dio y es algo que no se, y inclusive que estaban adolescentes, siempre ellos se divertían y aprendieron mucho. Y descubrimos que ellos, además de todo el conocimiento que traían, hubo más aprendizaje y hubo esa sed que ellos tenían de podérselas alimentar bien. Esa fue como una de las cosas grandiosas que tuvo este curso y que culminó en octubre, más bien a finales, como con esa sensación, ay, esperamos que el próximo año vuelva y qué lástima. Es más, no había ni espacios casi de vacaciones entre módulo y módulo, porque ellos lo pedían. Man, se comunicaban a través del WhatsApp y nos decían, ya es momento, ya sigue. Bueno, interesante. Entonces fue una experiencia bastante bonita que queríamos compartir con ustedes. En cuanto al segundo que ustedes ven en su pantalla, en la parte derecha, tenemos lo que fue en el mes de junio que realizamos el Club de Desarrollo del Razonamiento Matemático. Bueno, cuya instancia de apoyo efectivamente fue la Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Con esta instancia logramos que nos destacaran 10 estudiantes del último año en la carrera de la enseñanza de la matemática, liderando el proceso uno de los profesores, el doctor Mario Marín Sánchez. Bueno, el club realmente tuvo como propósito brindar retos a los estudiantes identificados con alta dotación para el desarrollo matemático avanzado. De primero, o sea, los chicos, eso es muy importante, quienes estuvieron aquí, también hicimos lo mismo, mandamos una invitación, ellos se inscribieron voluntariamente. Aquí sí, digamos, desde los chicos de primero hasta duodécimo tuvimos matriculados, se inscribieron en total 43 estudiantes y la dinámica de organización consistió en concretarlos, o sea, más bien agruparlos a los chicos de acuerdo a sus años académicos y así creamos grupos cuyos facilitadores efectivamente eran estos estudiantes de último año, pero tuvimos 2 tutores por grupo. En total 10 profesores divididos en 5 grupos. Se dejaban retos por semana y en cada sesión sincrónica por grupos se discutían los problemas planteados, ¿verdad? Ellos trataban en la medida de lo posible de... Bueno, fue interesante, es que vieran que esta parte fue interesante porque ahí empezamos a descubrir que a pesar de que estaban ubicados por años académicos similares, por ejemplo, tuvimos primero y segundo año juntos, tercer y cuarto año juntos, vieron la diferencia entre, a pesar de las edades, la diferencia de razonamiento entre ellos mismos.
Entonces ahí también pudimos descubrir varias cosas en ellos. Fue interesante porque, bueno, en este club se trabajó lo que fue memoria de trabajo, en matemáticas, pues, se trabajó deducción y organización del pensamiento, se trabajó inducción y creatividad en el área, pensamiento espacial, y algo que los niños decían, los jóvenes decían, porque nosotras estábamos muy vinculadas, nosotros participamos 100% tanto en Detectives de la Historia como en este club de matemáticas. Nosotros les acompañábamos en las sesiones sincrónicas y algunas finalizaban a las 9 de la noche. Fue un trabajo bastante arduo, pero muy enriquecedor porque este era no solamente el informe que ustedes nos mandaron de estos estudiantes, sino conocer ese rostro, qué hay detrás de ese rostro, qué hay detrás de ese pensamiento, qué hay detrás de todo ese mundo y esas características que podíamos ir visualizando en estos estudiantes. Entonces ellos nos decían, es que nos están, y en los dos, nos están retando, estas cosas no las veíamos en la escuela, no las veíamos en el colegio. Esto me pone a pensar más, uy, esto bueno, esto es lo que estábamos generando, reto cognitivo, desafío cognitivo en ellos. Entonces, en realidad estos dos cursos para nosotros fueron muy importantes durante este tiempo porque sabemos que de una u otra forma marcó la vida de esta población. Continuamos. Con otro video. Así es que vamos a escuchar a este otro estudiante. Un momentito. Ya casi se aproxima. Listo, compañero. Perfecto. Aún no estamos viendo tu pantalla, Johnny. Bueno, mientras nuestro compañero Johnny va compartiéndonos la pantalla, contarles que estos videos fueron realizados por cada uno de ellos. Así es que, ahora sí, compañero. No lo escuchamos. Voy a compartir otra vez entonces. Disculpen la interrupción. Bueno, les decía que mientras Johnny nos comparte estos videos, estos chicos, vamos a ver si se puede escuchar. Días. Sí, perfecto. Mi nombre es Byron Javier Gómez Agüero, curso tercer grado. Quería hablarles un poco de las ventajas y desventajas que tuve con las clases virtuales. En las desventajas no podía oír bien, no podía ver presentaciones y todo debido al mal internet que tenía porque vivo en zona rural. En las ventajas pude aclarar mis dudas sobre las guías, pude socializar con la niña y con los compañeros y pude terminar el año. Chao, adiós. Bueno, muchas gracias a Byron. Ahora sí, bueno, vamos a continuar con esta otra diapositiva, en donde, bueno, queremos contarles que ustedes saben que desde el año 2016 nosotros presentamos el documento de orientaciones técnicas y administrativas para la aplicación de la Ley 8899 y su reglamento. Bueno, conforme ha pasado este tiempo de aplicación, ya 4 años que tenemos de aplicar este documento, hemos ido valorando varios elementos importantes que hay que ir ajustando hacia este documento. Y durante este año, a petición de la señora ministra, doña Giselle Cruz, se creó una comisión interdisciplinaria
compuesta por varias direcciones y varias instancias que en conjunto hemos ido enriqueciendo y ampliando este documento para generar ya una segunda edición. Asimismo, bueno, el documento se ha ido validando con el apoyo de funcionarios, de expertos, y así tener la misión, por lo menos, de dar inicio en su divulgación durante el próximo año. Me voy a detener en las siguientes diapositivas propiamente en las cosas diferentes o nuevas que tiene este documento. Así es que seguimos, Jonito. Muy bien. Bueno, un poco con el fin de definir, digamos, las directrices, establecer esas estrategias para la identificación y atención y sobre todo el seguimiento de esta población estudiantil, algunos ajustes que ustedes verán en esta segunda edición que hemos realizado comunidad, es que, bueno, realizamos un poco lo que fue el planteamiento de los conceptos de alta dotación, talentos y creatividad, desde una perspectiva más holística, siempre y cuando nosotros lo enmarcamos, o sea, el constructo como tal, denominado en este caso alto potencial, donde es importante, y ahorita les voy a señalar básicamente, como ustedes ven en pantalla, en qué consiste cada uno, pero un poco la idea es que durante este constructo, este alto potencial, este parasol del cual nos cobija estos otros dos conceptos que es la alta dotación y el talento. Algo importante es que nosotros hemos pasado por procesos de estudio, esta construcción no ha sido sencilla, esta construcción ha tenido lectura, ha tenido también apoyo de nuestros mentores y de una u otra forma la idea es irlo ampliando, pero irlo ampliando con la finalidad de también entender un poco más este asunto de la alta dotación y el alto potencial. Entonces, nos vamos a dirigir a este concepto de alto potencial precisamente como ¿qué? Como esa combinación de condiciones aptitudinales, o sea, esas conductas que trae la persona, que posee, o sea, que posee esa persona y que se evidencia en sus capacidades naturales, que efectivamente va a sobrepasar, como indica la diapositiva, en su etapa de desarrollo. ¿Para qué? Para pensar, para razonar y que lo hace y que sale sobre todo de lo habitual. Muy importante es que estas personas también van a mostrar un nivel competente de habilidades, de desempeños, de áreas destacables, ya sea en forma concreta en uno o más dominios, pero siempre superiores a su grupo etario. Esa es como la plataforma que nosotros siempre vamos a tener como medida de comparación. Y algo muy importante es que este gran cobija o gran parasol o gran sombrilla que va a abarcar lo que sea a las personas de alta dotación y a las personas con talento. Para ello entonces voy a un poco dedicarme a lo que es, no, Jonito, anterior, sí, a lo que es el concepto de alta dotación. Como ustedes ven ahí, ¿en qué se define la alta dotación? A los elevados niveles de capacidad intelectual y eficacia que presentan también las personas en cualquier forma de procesamiento y gestión de la información, superior efectivamente a la esperada para su edad, presentados en las áreas cognitivas y creativas. Y en esta última, bueno, es importante destacar de que el alto nivel de creatividad refiere a la capacidad de pensamiento divergente, eso creo que lo hemos dicho varias veces, que va a beneficiar tanto a la búsqueda de soluciones o alternativas cuando se presenta un problema. Su capacidad de inventiva también es muy elevada, plantea ideas nuevas y muestra una notable fluidez y flexibilidad mental. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Asimismo, bueno, existen algunas características o algunas características, por decirlo así, más comunes o más habituales, pero sin antes decirles también de que las personas con alta dotación muestran intereses y motivaciones particulares y muy propias de su condición. Y como decimos que tienen un perfil heterogéneo y que existen
algunas características que tal vez algunos poseen y algunos no poseen, por lo menos sí podemos encontrar algunas muy comunes en ellos, como por ejemplo esa flexibilidad cognitiva que pueden tener, esa mayor facilidad y rapidez para adquirir nueva información, aunque sea más compleja. Desarrollan ellos nuevos conceptos, nuevas ideas, realizan aprendizajes con un mayor nivel de profundidad, generan propuestas o soluciones innovadoras, originales y divergentes. Por eso hablamos de la parte creativa. Y esa sensibilidad que se desborda en ellos siempre se presenta. Y por supuesto, en algunos casos vemos uno o varios talentos en ellos. Es importante, bueno, aclarar también que todas estas características que les estoy mencionando podrían observarse en algunas personas en su desempeño educativo, en otras tal vez no, pero por eso si se lograran, o sea, la idea es que lográramos evidenciarlo, ya sea en valoraciones o instrumentos que evalúen esas aptitudes. Otra de las características, si ustedes lo conocen, aquí estamos solamente recordando, es que esta población pueden presentar disincronías. ¿Y a qué referíamos con disincronías? Bueno, esa referencia al desarrollo no uniforme o desequilibrado de las áreas, por ejemplo, social o psicomotriz o cognitiva. Por ejemplo, se puede observar un desarrollo cognitivo precoz, pero no acorde con la parte emocional o con la parte social. Lo que hacen es que ellos se sientan diferentes a los demás y en muchas ocasiones sí generan dificultades en su relación e identificación con nosotros. Otro, por ejemplo, ejemplo de desincronía que se puede presentar, digamos, en algunos niños, es, por ejemplo, que en su condición de alta dotación aprenden en forma muy pequeñita de escritura, porque su desarrollo motor todavía no está ajustado a su evolución intelectual. Entonces, eso es otro ejemplo de la parte de sincronía. Bueno, con esto, en la parte de alta dotación, ahora vemos el concepto que está a su lado, que es talentos. ¿A qué referimos talentos? Precisamente esa capacidad de un rendimiento alto, ya sea en una o en algunas habilidades específicas, aptitudes, logros o áreas en un campo determinado socialmente valioso, que puede presentar la persona y puede mostrarse en varios talentos. Entonces, a continuación les vamos a mostrar una diapositiva con los talentos, sobre todo basados en exponentes, así como nos hemos basado en nuestro concepto en Renzulli y en Castelló. Entonces, también estos autores. Entonces hablamos de que existen varios talentos. En el documento ustedes van a encontrarse con una descripción de diferentes características que presenta la población de acuerdo con cada talento. Entonces vamos a encontrar un talento académico, donde vamos a ver, digamos, características como qué destaca un estudiante que tenga un talento académico. Por ejemplo, es aquel con una gran capacidad para almacenar y recuperar cualquier tipo de información, o sea, tiene una memoria impresionante y aprende en un ritmo muy rápido todos los contenidos del currículum. Probablemente aquí se encuentran los chicos muy exitosos académicamente, entonces son los cuadros de honor. Pero eso es algo importante, no necesariamente un estudiante con alta dotación posea este talento académico. Y no necesariamente un estudiante con este talento académico sea altamente dotado. Entonces, esa es como el cuidado que hay que tener. Por eso, el documento va a explicar claramente cuáles son las características que puede presentar cada uno. Ok, vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, un talento matemático. Perdón. ¿Cuáles son los chicos que presentan talento matemático? Bueno, aquí tenemos en este webinar varios asesores de matemática y varios apoyos que hemos tenido de muchos de estos asesores, donde que ayer creo que fue la premiación de Olcomer, y queremos felicitar a uno de los estudiantes que obtuvo en esta olimpiada medalla de oro, que es el estudiante Felipe, muy orgullosas de él.
Entonces, pudimos observar varios elementos importantes. Bueno, en este talento, ¿qué se puede observar? Sobre todo cuando presentan razonamiento lógico en ellos, analítico, por ejemplo. Y eso lo pudimos ver también en la parte del club de matemáticas. Establecen y comprueban hipótesis de ellos, disfrutan de las operaciones complejas que implican cálculo, les encanta mucho la parte de cálculo mental. Perciben con exactitud objetos y sus funciones en el medio, y hay una serie también de características que hoy solamente les vamos a citar algunas. En la parte verbal, por ejemplo, la parte verbal, ¿cuáles son esos estudiantes que destacan precisamente en habilidades y aptitudes intelectuales relacionadas con la parte del lenguaje oral y escrito? Entonces, vemos aquí a muchos que les encanta la historia, que les encanta leer alguna literatura que probablemente no es parte del currículum en el nivel en que ellos se encuentran. Entonces, vemos que son comelones, por decirlo así, de alguna literatura de ficción o de la parte de la parte científica que les gusta muchísimo. En la parte, digamos, de talento motriz, tenemos aquellas personas que tienen una gran aptitud física, en la parte de coordinación, de fluidez de movimientos, esa parte de sentido de la medida del tiempo es muy buena en ellos. Entonces aquí tenemos a los grandes deportistas, buenos gimnastas, les gusta el ballet, la danza. En la parte social, bueno, tenemos algunos que tienen que ver aquí que usted tiene muchas habilidades en interacción social. Sobre todo son chicos o personas que ejercen una influencia importantísima en el funcionamiento de un grupo. Es a los que les solemos decir muchas veces que son los líderes. En la parte artística, bueno, aquí tenemos chicos o personas con una habilidad excepcional relacionada más con la parte de percepción, de la representación, de la ejecución artística. Entonces, les interesa mucho lo que es la parte de dibujo, pintura, modelado, fotografía, el teatro. También tenemos lo que es el musical, y aquí para los asesores de música que sabemos que también están presentes, presentan una extraordinaria capacidad para apreciar, para discriminar, para transformar y expresar las formas musicales. Suelen ser muy perceptivos al ritmo, la parte del tono, del timbre, y desde edades muy tempranas ellos reproducen fielmente canciones y muchas veces melodías. Y por supuesto aquí no dejo de lado el talento creativo, que se traduce a precisamente esa persona que producen ideas diferentes sobre un tema. Sus ideas y realizaciones suelen ser muy originales, muy poco frecuentes, y ponen en juego sus habilidades explorando cuestiones de tipo hipotético. Muy bien. Algo muy importante, todas las personas estudiantes que muestran evidencia en estas condiciones deberán siempre estar sujetas a una atención educativa diferenciada, ya sea que muestran alta dotación o que no, porque estos talentos la idea es seguirlos potenciando y la idea es permear estrategias de atención educativa y darles ese seguimiento planteado más adelante. Ok, otros ajustes que vamos a tener en ese documento de segunda edición de orientaciones. Ustedes saben muy bien que el tiempo del proceso de identificación, de acuerdo al documento vigente, está descrito en realizarlo en 60 días hábiles. Sin embargo, el tiempo, por eso les digo, estos 4 años de aplicar este documento nos ha hecho saber de que el tiempo a veces más bien se vuelve muy extenso y pasamos todo un año identificando a un estudiante y nunca lo atendimos. Entonces ahora el tiempo se redujo a 40 días hábiles, precisamente ¿para qué? Para que organicemos más dentro del proceso, y ustedes lo van a ver inclusive en el documento, de que es muy claro y ahora bien ampliado todo el proceso de identificación, donde también ustedes van a ver que se incorporaron indicadores por nivel educativo y por áreas. Entonces eso nos va a hacer más fácil el proceso de identificación.
Otra de las cosas que tiene este documento es que en los anexos van a encontrar más instrumentos para uso del docente. Les vamos a poder apoyar más al docente para que tenga las herramientas y las evidencias en la construcción, bueno, el docente y el equipo que va a participar en este proceso de identificación para que sea mucho más amplio y logren la especificidad. También van a encontrar en este documento más amplio lo que es la descripción de las estrategias de atención educativa. Ahí van a encontrar algunos conceptos interesantes, pero no se los voy a decir porque lógicamente la idea es que vamos a tener un tiempo para poderles presentar ya este documento, esta segunda edición, con un detalle de cada estrategia y de cada elemento que ustedes van a observar aquí. ¿De acuerdo? Ok, continuamos ahora sí con otro video de otro de nuestros estudiantes. Y mientras el compañero se va preparando y vamos observando la pantalla, aquí tenemos a Daniel. Hola, soy Daniel Gómez, estoy en quinto grado y les voy a hablar sobre cómo me pareció a mí este curso lectivo 2020. Primeramente, para hablar sobre las clases virtuales, me parecieron que realmente no aprendíamos nada en ellas. Lo que hacíamos era ver sobre las guías cosas que ya habíamos hecho anteriormente. Y además, en la mayoría de las materias íbamos retrasados unas semanas. Con respecto a las guías, me parecieron bastante fáciles y sencillas de hacer. Eran algunas muy cortas y eso me dejaba bastante tiempo en el resto del día. Las clases virtuales duraban alrededor de 30 minutos y en el día yo podía tener unas 3 clases virtuales de promedio, por lo que me dejaría 1 hora y media de clases, lo cual no es mucho para mí. Sinceramente yo creo que eran muy pocas las clases que yo tenía y aún así con ser muy pocas, a veces tenían que cancelar unas ya que tenían los profesores otras reuniones en las cuales tenían que asistir. Es lo que yo pienso de este curso lectivo y aquí se los quería compartir. Que tengan un buen día. Gracias a Daniel. Más tarde les vamos a compartir un poco de todos estos videos, un poco hacer una reflexión. Bueno, la diapositiva que ustedes pueden observar acá tiene que ver con otra de las acciones que les presenté al inicio sobre la parte de capacitación y asesoramiento. Como ustedes pueden apreciar, dentro de la capacitación que se realizó certificada con un experto internacional del Centro de Renzulli para el Desarrollo del Talento, se efectuó el curso denominado Intervención Educativa con Alumnado de Alto Potencial, que inició en el mes de septiembre y finalizó en el mes de octubre. Aquí participaron docentes, participaron compañeros asesores regionales, coordinadores de equipos regionales de alta dotación. Eso sí, muy importante decirles dónde se ubicó la población estudiantil identificada. O sea, aquí participaron efectivamente donde estaban nuestros niños identificados. ¿Por qué? Porque nos interesaba mucho de que como el curso era de intervención educativa, un poco nos alimentáramos de cómo esas estrategias que aún la propone el documento de orientaciones, pero qué otros elementos podrían enriquecer nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, por eso fue a la población, las regiones donde estaban estudiantes identificados. En el mes de agosto
realizamos con apoyo de la Asociación para la Promoción del Talento Matemático, lo que fue la charla de talento matemático, cuyo propósito, ¿cuál fue? Bueno, asesorar a los asesores también, a las personas docentes que atienden población estudiantil identificada con alta dotación, sobre la identificación del talento matemático y el tipo de intervención que se realiza para potencializarlo. Hubo 78 participantes en total, entre esos asesores nacionales, regionales del área de matemática, porque era dirigido hacia esta población, docentes y profesores de centros educativos y, por supuesto, nosotros como funcionarios de la unidad. También, bueno, durante este proceso tuvimos la oportunidad de que la Escuela de Matemáticas del Tecnológico brindara un taller de razonamiento matemático en donde participaron docentes de primaria que atendían estudiantes identificados con alta dotación. El Colegio de Psicólogos también tuvimos la ayuda de que ellos nos brindaron 2 charlas durante 2 sábados a las familias sobre lo que fue la atención y el manejo de sus hijos con alta dotación. Fueron realmente experiencias importantes y de mucho aprendizaje. Bueno, la unidad también brindó asesorías a algunos centros educativos en compañía de algunos equipos regionales de alta dotación que nos solicitaron sobre algunas, sobre todo, situaciones educativas que se encontraban en proceso de identificación y que gracias a este tiempo, aunque fuera de pandemia, se logró que se identificaran estudiantes. Participamos también en charlas de divulgación del tema en universidades, un poco el recibir algo a cambio y de ver el apoyo que tuvimos. Nosotros dimos una charla al Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde también era un poco compartir nuestra temática y sobre todo a los estudiantes que están en proceso de dar clases en algún momento, pero sobre todo de que también conocieran que existe esta población. Y bueno, participamos también en webinars realizados por algunas regiones educativas concernientes al tema de alta dotación y sobre todo hacia lo que fueron las pautas. ¿Ok? Podemos pasar. Muy bien. No sé si me escucho bien, compañeros, es que escucho de que en algunos momentos se me va el audio. Nada más. Se escucha bien hasta el momento, pero sí, en algunos extractos va y viene el audio. Ok, así es que bueno, disculpen el inconveniente, pero ustedes comprenderán que a veces los niveles de internet no son muy buenos y suele pasar eso. Pero bueno, esperemos que ojalá lo que les he comentado lo hayan podido escuchar. Y si no, ahí estamos para servirles. Bueno, dentro de las alianzas y convenios que hemos ido mencionando, algunos de ellos, está la Asociación Edunámica. Bueno, esta organización no gubernamental ha sido un brazo externo importante para la unidad de alta dotación, porque con ellos está en este momento terminando de firmar un convenio de cooperación. Sin embargo, aunque no tuviéramos el convenio, esta instancia ha apoyado en gran medida a nuestra población, no solamente financiando el curso de Detectives de la Historia y dando los clubes propiamente que hemos tenido, tanto de teatro como de cuentacuentos, el curso de programación, sino que también en este curso de ciencias que les hablábamos al inicio, ellos, bueno, financiaron a 28 estudiantes nuestros y además les otorgaron un kit científico porque ellos hacían sus experimentos. En la parte de Detectives de la Historia, bueno, se les certificó, a ellos se les dio un título, igualmente también en el Club de Matemáticas ellos recibieron su título en tiempo de todo lo que recibieron y ya es parte de su currículo. Y además de eso, con Edunámica logramos que al final del curso de detectives hasta se les
enviara un pequeño presente didáctico a los estudiantes. Entonces eso los motivó mucho. Bueno, también al final de los módulos hacíamos algunas actividades. Entonces, por ejemplo, algunos cuando terminamos de trabajar lo que era literatura costarricense, se hizo una rifa de libros. Entonces fue bastante interesante y les llegó por correo certificado a ellos, correos de Costa Rica, los insumos. Entonces, Edunámica se ha portado súper bien con nuestra población, con la unidad de alta dotación y de la mano caminando, porque ustedes saben muy bien que a veces no hay presupuesto y por lo tanto, más ahora que se redujeron tanto, y tenemos que buscar también apoyo de alianzas externas y sobre todo alianzas privadas que siempre están en la mejor disposición de poder ayudar a la educación de este país. Otro de nuestros aliados ha sido, bueno, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el TEC, con sus cursos, con sus talleres, tanto para docentes como para los mismos estudiantes, con una actitud muy proactiva de parte de esta instancia universitaria, de seguir apoyando a los estudiantes con esta condición, porque más bien para ellos sería una bendición que también estos estudiantes estudiaran en sus centros de estudio. Entonces, el apoyo de ellos ha sido incondicional y sin mediar en este momento. Sí hay convenios, pero más como por creer en la temática, y eso ha sido muy importante para nosotros. La Asociación, por ejemplo, para la Promoción del Talento Matemático, APOTEMA, ha sido también un brazo importante para nuestra unidad en materia de matemáticas, y también con el apoyo de Mónica, que es su presidenta, y también de otros integrantes que conforman esta asociación. Hemos tenido también no solamente la charla de talento matemático que, por ejemplo, Mónica nos brindó a todos nosotros, sino también talleres ahora que se les dio a nuestros estudiantes, inclusive un taller que se dio para segundo ciclo a los estudiantes que estaban participando en las Olimpiadas del COMEP. Y bueno, básicamente hay algo muy importante. Parte de ello fue que uno de los nuestros quedaron con medalla de oro. Entonces, un agradecimiento también a la gente de APOTEMA, también al Laboratorio Nacional de Nanotecnología, la NOTEC, quien está adscrito al Centro Nacional, de Alta Tecnología, quienes, bueno, nos han apoyado a nuestros estudiantes también para las Olimpiadas de Ciencias y Química. Aquí también felicitar a Felipe y a Dayana, que obtuvieron también medalla. Y además ellos con cursos, con talleres, han invitado a los estudiantes. Y otras instancias que tenemos ahí, no queremos dejar pasar el espacio para agradecerle a Engineering for Kids. Algunos de ustedes los conocen porque en el primer Congreso Nacional que hubo de alta dotación se firmó una carta de cooperación con ellos, estando en ese momento doña Sonia como ministra y doña Alicia como viceministra, en donde esta instancia nos ha apoyado para becas con los estudiantes. Y bueno, ahora gracias a Dios y a ellos que hicieron una alianza, un enlace con la empresa Construction Blink, donde nos donaron 26 computadoras que van a ser entregadas a nuestra población próximamente. Entonces, muy contentos, aunque ustedes no crean, esta unidad compuesta por estas personas que hoy en 100% estamos con ustedes, hemos tratado de ir trabajando paso a paso, a pesar de los otros proyectos en los que estamos también involucrados, pero para no dejar de lado a nuestra razón de ser, que es la alta dotación. Confiamos plenamente en el trabajo también que ustedes están haciendo desde sus regiones, que ustedes también crean alianzas, convenios con sus espacios geográficos, con sus espacios comunales, con sus espacios regionales, para que estos estudiantes sigan teniendo estas oportunidades y sigan potencializándose, porque si no lo logramos, simplemente muchas de esas potencialidades se van a ir perdiendo, y esa no es la idea, ¿verdad? Así es que continuamos. Buenos días, gracias Yamilet.
Voy a iniciar conversando con ustedes un poco acerca del documento que se emitió desde la Dirección Curricular en el pasado mes de septiembre, relacionado con cómo atender la legislación en materia de alta dotación en este tiempo de la educación a distancia y de pandemia, porque aunque estemos en pandemia, la legislación se tiene que seguir atendiendo, solo que de diferente forma, porque no contamos con la presencialidad. Entonces, en ese documento se abarcan 3 temas principales que están y estarán vigentes hasta el próximo año, cuando de alguna forma se derogue o de alguna forma se amplíe o se emita otra directriz. Entonces, lo primero es cómo atendemos a la población estudiantil ya identificada. Aquí hemos sido insistentes y en el documento se plantea que por medio de la GTA tenemos que hacer ajustes de enriquecimiento, ajustes de ampliación, ajustes acordes a las necesidades, en este caso sí, de corte curricular, que los estudiantes van a requerir de acuerdo a sus condiciones y a sus características específicas. Además, también en este documento, por la experiencia que hemos vivido este año, tratamos de decirle a los compañeros de las regiones que ejecuten actividades de corte cocurricular. Como todas estas actividades de enriquecimiento que acaba de mencionar Yamilet, por la experiencia que hemos vivido, es una forma muy pertinente y muy efectiva de atender a la población estudiantil, con actividades cocurriculares intencionadas e impartidas por personas que tengan conocimiento amplio en un área específica. Otro tema importante que aborda este documento es los procesos de identificación en un contexto de educación a distancia. Entonces aquí vamos a tener 2 escenarios. El primer escenario, cuando hay una solicitud por parte de las familias, casi siempre es así, en este contexto de la educación a distancia. ¿Cómo actuamos si no tenemos la presencialidad? ¿Qué tipo de acciones, de actividades de identificación, de instrumentos podemos aplicar sin contar con la parte presencial y teniendo un resultado objetivo y que de verdad no hayan ahí como tipo de información que nos sesgue o que no sea confiable? Entonces, si viene una serie de ideas de qué tipo de instrumentos, qué tipo de acciones debemos de realizar y poder cerrar con un informe de lo que se realizó en el curso lectivo, que no necesariamente tenga que remitir a una identificación de un estudiante, pero sí a que hemos atendido la legislación en ese marco. Y también tenemos el otro escenario, que es cuando hay una situación que se arrastró, por decirlo de alguna forma, del año anterior o antes de que iniciara la pandemia, pero debemos continuar identificando. Entonces, aquí es importante y rescato que hay direcciones regionales que identificaron población estudiantil en este contexto de la educación a distancia. Entonces, sí se pudo identificar población a pesar de estar en las condiciones en las que estamos. Por supuesto que no siempre puede ser así porque hay situaciones individuales particulares, pero también se pueden hacer procesos de identificación. Ok, continuamos. Aquí me voy a detener en esta diapositiva que la considero sumamente de alta importancia para todos nosotros, para las direcciones regionales sobre todo. Y aquí podemos observar 2 elementos importantes. Bueno, primero el mapa de regiones, donde ahí nos podemos ver y nos podemos identificar, pero después esa tabla donde está la población estudiantil identificada al día de hoy. Y aquí sí voy a decir que me faltó incluir algo que ingresó esta semana. El día de ayer tuvimos 2 informes de San Carlos y también de Alajuela, que no está en la tabla, pero ya estaría incluido. Entonces, eso nos sumaría 55 estudiantes identificados. Creo que es importante a manera de reflexión de lo que hemos estado haciendo, bueno, en los últimos 10 años desde que se emitió la ley, en los últimos 5 años desde que se emitió el reglamento y en los últimos, podríamos decir, 3 años que se emiten las orientaciones técnicas y administrativas. Entonces creo que la tabla nos invita a reflexionar, por ejemplo, que nosotros no podríamos decir que la alta dotación solo existe en ciertas regiones geográficas del país. No podríamos decir, por ejemplo, que en Heredia y San Carlos solo hay alta dotación. Hay regiones que no están en esa tabla, que nos preocupa, que tratamos de entender y por eso también se reformuló el documento de orientaciones para tratar de dar un marco más amplio para ver si logramos
identificar a la población estudiantil. Es algo que debemos hacer, compañeras y compañeros, que debemos revisar a lo interno, que es lo que sucede, que la población estudiantil todavía está siendo muy invisibilizada después de tantos años de la legislación, del reglamento y del documento protocolo, o llámele guía, del Ministerio de Educación. Si hablamos en términos de alta dotación, siempre se conoce en la literatura que es un 4 o 5%, pero si hablamos de alto potencial podemos hablar de un 10, de un 12%, hasta de un 15% de la población. Y tengo entendido que alta dotación estadísticamente serían por lo menos unos 22,000 estudiantes. Entonces, cuando vemos 55, todavía nos falta muchísimo por hacer en este tema. Y bueno, continuando, algunos datos también ya más específicos de la población. ¿A dónde están ubicadas las poblaciones identificadas con respecto a los niveles y a los ciclos? Tenemos que la mayoría está ubicada en la educación primaria, en primero y segundo ciclos, y de hecho ahí es donde más se identifican estudiantes. Vemos que en educación secundaria y específicamente en diversificada, bueno, también en tercer ciclo, tenemos poca población por las variables que conocemos. Los estudiantes se camuflan más o los estudiantes son conscientes de su condición, pero ya no quieren ser expuestos también socialmente a una identificación, pero sobre todo llama la atención y preocupa preescolar, porque la legislación es clara y también esto lo dice mucho todas las investigaciones y información académica internacional que podemos encontrar, que los estudiantes, la identificación temprana y oportuna es la más pertinente, y desde tempranas edades es donde vamos viendo características de estas condiciones. Entonces llama la atención que en educación preescolar los procesos todavía son bastante limitados. Y bueno, la otra tabla, que también es importante analizarla con respecto a la cantidad de centros educativos públicos y privados. En Costa Rica, como todos lo sabemos, es del conocimiento de todos y todas, tenemos más centros públicos que centros privados. Entonces tendríamos que tener muchísimo más cantidad de centros públicos en comparación con centros privados con respecto a la población identificada. Y bueno, hay otros datos que no están aquí, pero que es importante también conocer y analizar, y es la situación de género. Tenemos, bueno, ahorita 55 estudiantes identificados, de los cuales solamente 6 o 7, creo, son mujeres. El resto son hombres. Hay muchas situaciones que aquí también convergen, tiene que ver un poco con la parte social, hasta con la parte cultural. ¿Por qué las mujeres todavía están pasando desapercibidas para poder identificarlas y poder verse en condiciones de alto potencial, alta dotación o talentos, ¿verdad? Todavía tenemos ahí mucho por hacer con respecto a la estadística nacional. Bajo el protocolo Ministerio de Educación sabemos que hay muchas formas de entender este tema que son respetables, que son aceptadas, pero el Ministerio tiene su línea, tiene su forma de identificar, y bajo nuestro protocolo por lo menos esa es la población que tenemos en nuestra estadística. Vamos a pasar entonces a otro video de otro de nuestros estudiantes para que ustedes puedan conocer también la experiencia de ellos y ellas de cómo se sintieron en este contexto. Hola a todos, yo soy Diego y hoy les vengo a explicar aspectos positivos y negativos que he tenido por la virtualidad. Aspectos positivos son que he podido estar más tiempo con mi familia, estar más seguro de salud, ser beneficiado por ya sea clubes en los que me han metido, ya sea producto de mis aficiones y también de cosas que yo he obtenido, por ejemplo, el título de alta dotación. Y también he estado más tranquilo
a la hora de entrar a clases, porque en clases presenciales me tenía que levantar, bañar y desayunar lo más rápido posible. Y a veces terminaba no comiéndome la comida. Y los aspectos negativos son que las entregas se han vuelto más difíciles porque no están ordenadas a costumbre como yo lo quiero. Y también no he podido convivir bien con mis amigos. Bueno, convivir me refiero físicamente. Y no he podido ir a actividades o hacer actividades que afecten la salida de la casa. Eso es todo. Nos vemos. Chao. Hola a todos. Muchas gracias a Diego por sus apreciaciones y por contarnos un poco cómo se sintió en este contexto de la educación a distancia. Bueno, ahora es importante conversar un poco con ustedes a partir del trabajo que nos ha permitido, sobre todo este año. Nunca hemos conocido tan de cerca a la población estudiantil como este año. En realidad, de veras que la pandemia también trae sus aspectos positivos con respecto a las necesidades de los estudiantes. Hemos detectado lo siguiente: estrategias de atención poco intencionadas y poco contextualizadas que no responden a las necesidades de los estudiantes. Nosotros les podemos contar que en nuestro correo de alta dotación nos llega información de las familias, nos llega información donde las familias indican que los estudiantes no están siendo atendidos acorde a los dominios que se habían detectado con anterioridad, acorde a las fortalezas que tienen. Entonces hemos tenido que intervenir, apoyar a los centros educativos o consultar el tipo de atención que han recibido. Aquí es importante decir que, bueno, es importante identificar, pero ¿identificar para qué? Es para atender, porque si no, entonces mejor no identifiquemos. Además, hay otras situaciones que los estudiantes en general requieren apoyo, y es un apoyo que no se ha visualizado del todo, y es con respecto a su parte emocional, a toda la parte socioafectiva, aunque definitivamente sí está demostrado que muchas de las condiciones conductuales o emocionales de los estudiantes tiene que ver con la inconformidad de una atención educativa pertinente, y cuando ésta se empieza a ver, eso desaparece. La realidad es que ellos tienen situaciones muy relacionadas con el manejo de la ansiedad y la autorregulación. Eso lo podemos observar en los diferentes clubes en los que participaron. A veces, por ejemplo, tienen tanto que decir que no aterrizan en una idea puntual, o no se entiende porque hablan muy rápido, porque no aterrizan ideas, porque se disparan a partir de una pregunta. Entonces, el tema de la autorregulación y la ansiedad es necesario, es importante, y esa atención que ellos requieren, y que tal vez los centros educativos en la figura de los servicios de apoyo pueden contribuir a que esto se pueda mejorar en ellos. El asunto de las relaciones interpersonales y sociales también es un tema que hay que trabajar, es un tema que es parte de la atención educativa que debemos brindar a la población y que a veces se limita. Otras necesidades es la creación de actividades de corte cocurricular por parte de las direcciones regionales. Nosotros tenemos muy poco conocimiento de algunas regiones que han incursionado, que se han atrevido a generar alianzas, a generar cooperación con instancias, con universidades, con profesionales inclusive que estén interesados. A veces es más lo que la unidad puede ofrecer, pero sí es importante, y creo que la legislación es clara en eso, en que debemos incursionar más en estas actividades de corte cocurricular a nivel regional. Y también detectamos como una necesidad, y esto se confirmó en las jornadas que brindaron los compañeros del Colegio de Psicólogos, la poca información que manejan las familias con respecto a la atención educativa que están recibiendo sus hijos y sus hijas. No hay una buena evolución en los centros educativos con respecto a qué estrategias se están aplicando, cómo se están aplicando, y ni digamos de cómo se están evaluando.
en este caso, aunque sea de manera formativa, eso no se comunica, es nula esa comunicación prácticamente. Entonces, es una necesidad que se ha visualizado, sobre todo en este tiempo. Hemos tenido la oportunidad de evidenciarlo. Ok, continuamos. Pero también quisiera pasar ahora a compartir un poco lo que hemos encontrado en los planes regionales que ustedes nos han enviado en los diferentes informes que durante este año los compañeros coordinadores y las direcciones regionales nos han enviado con respecto a qué se ha podido hacer. Sabemos que este contexto ha limitado muchas actividades que teníamos planificadas, pero aún así vale la pena rescatar que se siguen dando este tipo de acciones. Hay reuniones de equipos regionales, los equipos regionales se han reunido, a pesar de la situación que hemos vivido, han trabajado el tema, han conversado qué pueden hacer o situación actual de la región. También sabemos que han habido muchos asesoramientos y han habido reuniones y charlas, sobre todo por solicitud de centros educativos que lo han requerido. Los equipos regionales han estado abiertos a poder colaborar, a poder coordinar, a poder asesorar, acompañar de diferentes formas a los centros educativos. Creo que es muy importante y muy valioso reconocer eso. También se ha trabajado en la promoción de la temática, en la promoción bajo la divulgación en páginas o subsitios web de las direcciones regionales con información acerca de protocolos que se han de alguna manera contextualizado a cómo funciona la región administrativamente, brochures también por medio de correos electrónicos donde se divulga la legislación o se emiten circulares o oficios donde se les recuerda a los supervisores, a los directores la aplicación de la temática y también incluso direcciones regionales sé que han implementado diagnósticos, han hecho consultas un poco para saber cómo se está manejando el tema en las direcciones regionales, aunque estemos en este contexto que nos encontramos. ¿Ok? Pero bueno, a partir de toda esta revisión y análisis de lo que llevamos al año, ¿verdad? A las puertas de cerrar ya el curso lectivo y lo que hemos trabajado en nuestro tema, podemos visualizar los retos y desafíos que todavía tenemos. Entonces, esos retos y desafíos están orientados hacia esas ideas que ustedes pueden observar ahí. Lo primero, hay que seguir construyendo recursos, material dirigido al personal docente, no solo en la divulgación del tema, sino en cómo atender a la población identificada. Es importante realizar visitas a los centros educativos cuando se pueda generar otra vez la parte presencial o tener reuniones para conocer cómo están abordando a los docentes a los estudiantes, cómo están entendiendo y aplicando las estrategias que se presentan en el documento de orientaciones y si ellos tienen dudas o requieren apoyos específicos con respecto, si tienen claro algo tan básico como si un docente tiene claro cuál es el dominio del estudiante con alta dotación. Preguntarle, bueno, ¿usted sabe en qué áreas destaca este estudiante? A veces hemos encontrado que los docentes no saben o no tienen tan clara esa información, aunque participaron en los procesos de identificación. Es algo bastante preocupante. Hay que mejorar definitivamente el seguimiento a la atención educativa recibida por las personas estudiantes identificadas. A veces hemos caído en activismos, enriquecimiento curricular, bueno, permitirle que amplíe, que profundice, bueno, hágalo en todas las asignaturas, entonces más bien se satura, se colapsa al estudiante y esto solo se hace en los temas donde el estudiante demuestre interés y dominio sobre todo. Entonces a veces las estrategias no se aplican tan bien como deberían de aplicarse. Es importante crear alianzas con instancias y organizaciones externas al ministerio. También podemos permitirle al centro educativo, si ellos tienen relación entre centros educativos inclusive, poder desarrollar talleres o poder compartir alguna actividad pedagógica que se esté desarrollando y que se pueda invitar a un estudiante. O sea, hay muchas formas de hacer coordinación regional entre circuitos, con instancias, con universidades, con empresas, con municipalidades, con profesionales. Es importante incursionar más en este tema. Y por supuesto incorporar en el equipo regional a supervisores y directores también
aunque muchos de los equipos regionales están conformados por los compañeros asesores o profesionales del Departamento de Asesoría Pedagógica, es importante incluir más a los directores, sobre todo a los directores y a los supervisores en las regiones donde hay población estudiantil identificada, para que ellos se involucren más y para que puedan abrir más espacios de atención educativa y también puedan continuar con la identificación de otros estudiantes. Entonces creemos que es una recomendación ampliar más ese equipo regional, es un reto que tenemos, es un desafío también. Ok, entonces ahora vamos con otro video de otro de nuestros estudiantes. Ventajas de la educación a la distancia. Bueno, una es que yo aprendo muchísimas cosas nuevas y muy interesantes en las clases de mi mamá, en las clases virtuales. Y cosas muy interesantes, inclusive la matemática que mi mamá creía que me gustaba. Otra ventaja es que no tengo que caminar tan lejos a la escuela. Y también una ventaja que es muy bonita es que yo puedo, las maestras, algunas me llaman y puedo hablar sobre mis temas favoritos y esa me encanta. Bueno, ahora las desventajas, que la educación física que me es muy difícil porque sin el profe diciéndome cómo hacer, entonces eso me cuesta un poquito más. Además, otra es que extraño ir a la biblioteca y a la dirección, porque en los recreos yo podía ir corriendo a la biblioteca, a la dirección, a conversar, y eso me encantaba. Además también extraño a mis profes y yo les quiero mucho. Y esa es. Y el internet, que es otra desventaja. Que el internet, que cuando yo estoy en una clase que me interesa demasiado, el internet llega, se queda pegado, me saca y yo me quedo diciendo, ¿qué? ¿Por qué? Y eso como que no me gusta demasiado. Bueno, ni siquiera me gusta. Y eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Edward por su amplia explicación de cómo él vivió este proceso. Bueno, continuamos con los retos y desafíos regionales. Tenemos ese gran reto que es generar estrategias de asesoramiento y de acompañamiento, pero que de verdad evidencien la comprensión y la aplicación del tema. O sea, yo sé que hemos hecho mucho asesoramiento, hemos hecho foros, hemos hecho charlas, cursos, certificados, inclusive a nivel regional. Yo podría decir que todas las regiones han generado este tipo de actividades, pero la gente está comprendiendo lo que tiene que hacer, cómo aplicarlo. Yo creo que a estos años que llevamos ya del documento de orientaciones, ¿qué tanto la gente está comprendiendo y aplicando ese documento? Yo creo que todavía tenemos limitación. Hay una limitación que siempre vamos a vivir en este tema y debemos tenerla muy presente, y por eso siempre hay que estar en una constante capacitación y acompañamiento, y es que la población docente, y sé que nosotros tampoco, tenemos formación inicial en el tema, ni permanente, porque las universidades no imparten en sus carreras esta especialidad o este tema. Entonces, por tanto, siempre vamos a tener que asegurarnos formar a la gente en este tema. Es un reto permanente que siempre va a estar ahí. Debemos incorporar más a los compañeros del Departamento de Asesoría Pedagógica. Tenemos que tener presente que alta dotación no tiene homólogos, no tiene asesores de alta dotación, ni tiene comités de alta dotación, y creo que no los va a tener. Entonces, este debe ser un tema propio de nuestra asignatura, de nuestros asesoramientos, de nuestra especialidad. O sea, tenemos que incorporarlo a nuestro quehacer. A veces nosotros hemos visto, y lo voy a decir con toda honestidad y también con la evidencia, de que hay direcciones regionales donde hay una persona que lidera esto, y a veces pensamos,
¿Qué pasaría si esa persona no está? Probablemente no encontramos otra persona a quien recurrir o quien tenga el empoderamiento suficiente para llevar el tema en la región. Y esto no debería ser así, porque es un tema que todos debemos manejar y que es parte del quehacer y la función de todos. No es específico, como sí lo puede ser en otras áreas, de una asesoría, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, habría que distribuir las acciones entre la comisión para que muchas de las metas se cumplan y sobre todo para abarcar a toda la población docente. Sabemos que hay docentes que todavía no saben qué es alta dotación, porque así también nos escriben a nuestro correo qué es alta dotación, cómo se aplica, no saben que existe un equipo regional. Entonces, todavía hay que llegarle muchísimo más a la gente. Ok. Y bueno, dentro de las tareas pendientes, una tarea prioritaria que tal vez es la que más evidencia es el tema de la identificación. Es una tarea pendiente a nivel de las regiones, identificar a la población estudiantil, brindar más acompañamiento a los centros educativos, sobre todo a los centros educativos que atienden a la población estudiantil. Yo sé que también algunas regiones ya se han puesto en esta tarea, ya han pasado hasta diagnósticos o han solicitado a los centros educativos cómo está el estado de la atención educativa para ver en qué pueden incursionar y apoyar. Esto también hay regiones que han ya empezado a trabajar en esto por la cantidad de población estudiantil que tienen identificada. Inclusive, bueno, en el curso de capacitación que se llevó este año, que fue impartido por un experto, creo que de las personas que están en este webinar y pudieron participar, se dan cuenta de que es mucha información nueva, mucha información relevante, mucha información que se puede aplicar a nuestro contexto nacional, y valdría la pena reflexionar si tomamos un tema de esa capacitación y lo desarrollamos el otro año, en un asesoramiento, en un webinar, en un curso. Yo creo que eso es parte de lo que debemos hacer también, no quedarnos con la información. También están los docentes que participaron, generar procesos formativos relevantes con esa información que se pudo dar en ese curso, que fue muchísima información, mucha bibliografía, mucho respaldo teórico con el cual se pueden desarrollar actividades de formación importantes. Y es importante también, otra tarea pendiente es generar proyectos en las direcciones regionales, proyectos a nivel de una muestra de centros educativos, de un centro, a nivel circuital. Yo creo que la autonomía relativa que tienen las direcciones regionales les permite hacer eso y muchas otras cosas más. Entonces podrían generar procesos de nominación de estudiantes o de atención educativa o generar un proyecto, ¿verdad?, con la experiencia que ya se ha tenido estos años para poder atender más el tema de alta dotación. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos con otro video de otro estudiante. Ok, vamos a esperar que nos... Ok, ya lo tenemos. Ignacio Vega, estoy en tercer grado. Para mí las clases virtuales fue recibir lo necesario para resolver la GTA de todas las materias. En ocasiones soy Ignacio alias el último recurso, porque al tener poco tiempo revisan si todos los demás tienen la respuesta, y si nadie la tiene, ahí me preguntan a mí. Pero me gustó más esta modalidad, porque como son menos horas me aburro menos tiempo y luego puedo irme a hacer o investigar otras cosas más interesantes. Como sugerencia, pienso que podrían ponernos a desarrollar un tema y exponerlo en la clase. También en este tiempo nos podrían dar ayuda con links o sugerencias de programas que podamos conocer, por ejemplo, en artes plásticas, inglés y sobre todo en informática, y no seguir haciendo lo que ya sabemos y perder tiempo pudiendo conocer otras aplicaciones, o las mismas, pero más difíciles. Y si tuvieran tiempo, que nos hicieran una clase para nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ignacio por sus apreciaciones tan claras y tan directas con respecto al contexto que estamos viviendo. Bueno, ahora sí me gustaría adelantar y conversar con ustedes un poco
algunas de las acciones y actividades que tenemos planificadas para el próximo año. Nuestra prioridad el próximo año será la entrega técnica del documento de orientaciones, segunda edición para aplicar la legislación. Será bajo modalidad virtual y presencial también. Esperamos poder ir a visitar regiones, ¿por qué no pensar en eso también? Y esto iniciaría a partir del primer trimestre del próximo año y esperamos que durante el año estemos en este proceso con todas y con todos ustedes, entregando lo que va a ser esta segunda edición, que no llega a contradecir nada de lo establecido, sino más bien, si ustedes analizan un poco lo que les compartió Yamilet, viene a ampliar, viene a fortalecer, viene a dar más confianza y más respaldo porque tiene más herramientas para los docentes, para que puedan utilizar instrumentos. Entonces creemos que el documento va a llegar a generar más procesos de identificación y atención a la legislación. También tenemos un proyecto en coordinación con Edunámica, en el que van a participar 8 regiones. Algunas de esas regiones las pueden observar en la diapositiva. ¿De qué se trata a grandes rasgos este proyecto? Bueno, Edunámica, como ustedes saben, busca estudiantes talentosos para potenciarlos y apoyarlos en su proceso educativo. Edunámica tiene un grupo de estudiantes que va a nominar como de alta dotación. Ellos ya han tenido un proceso preliminar, pero aquí sí sería en conjunto con los centros educativos, con los equipos regionales de ese grupo, para poder generar ya formalmente los procesos de identificación. Consideramos que puede ser muy provechoso porque va a permitirle a la región tener apoyo de profesionales que han estado más metidos en el tema, acompañando a sus docentes, acompañando a los asesores y reconociendo muchísimo más de cerca a la población estudiantil y a la población estudiantil de sus regiones. Y después tenemos el proyecto también con la UCR y el Instituto de Investigaciones Psicológicas, y este sí fue un proyecto directamente propuesto y planteado por la señora viceministra Melania Brenes, donde vamos a validar un instrumento costarricense, un instrumento contextualizado para apoyar procesos de identificación para nominar estudiantes. Es una prueba estandarizada que evalúa inteligencia fluida, o sea, todas las aptitudes que los estudiantes poseen y que no aprenden en el medio, sino características cognitivas que ellos ya traen y que a veces esto es lo que más nos cuesta identificar. Por eso consideramos que la prueba de razonamiento con figuras es muy importante y muy relevante. Vamos a hacer una muestra de direcciones regionales para poder aplicar este instrumento y ya validarlo formalmente para estudiantes con alta dotación, todo en coordinación y con el apoyo de las compañeras autoras de la prueba, ¿verdad? Las que la elaboraron, del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR. Nuestras actividades también siempre van enmarcadas a la capacitación. La capacitación es algo que no podemos soltar, que es inherente a la unidad de alta dotación. Entonces siempre van a haber procesos formativos, especialmente y prioritariamente dirigidos a los docentes que atienden a los estudiantes identificados. A todos los docentes les falta más formación en el tema de alta dotación, pero particularmente, y porque ya tienen a la población ahí, a los docentes que atienden estudiantes. Entonces, vamos a seguir asesorándolos a ellos, como todos los años, hacemos nuestras actividades de asesoramiento. Este año fue con Apotema y con el curso de capacitación que se dio certificado. El otro año será con otras actividades. Y para eso también tenemos nuestro plan de formación, ¿verdad? En coordinación con el Instituto de Desarrollo Profesional para poder seguir ejecutando actividades de capacitación. Y tenemos también otro proyecto, una iniciativa que nos motiva mucho y es relacionada con la gestión de directores donde están ubicadas las poblaciones estudiantiles, ¿verdad? Con alta dotación. Esto fue una iniciativa de un director, casualmente, que está trabajando este tema, donde vamos a organizar una red de directores donde se ubica la población, sería una red nacional, ya trascendería a las regiones,
donde vamos a tratar de establecer alianzas, convenios, capacitaciones, charlas entre estos mismos directores para que se apoyen y crear una red un poco más fuerte de atención educativa. Entonces, esos son algunas de los proyectos, ¿verdad? De las acciones grandes que tenemos para el próximo año, ¿verdad? Esperamos poderlas realizar todas con el apoyo de ustedes y que también ustedes puedan ser parte de estas actividades que estamos mencionando. Creo que tenemos otro video por ahí, sí, el último video que les vamos a mostrar. Hola, mi nombre es José Ángel Montiel Cubillo y estoy en cuarto grado de la Escuela de la Unidad Briceño Baltodano. Hoy voy a hablarles sobre mi experiencia educativa en el 2020. En el 2019 fui censado como niño de alta dotación y de ahí empezó mi relación con la unidad de alta dotación. Este año he sido partícipe de múltiples cursos. He conocido a niños de todo el país con intereses similares y distintos a los míos. Sin pandemia, creo que esta situación no hubiera sido posible, porque Nicoya está muy lejos del Valle Central. Y ese es el lado positivo de la situación que estamos viviendo. Espero que en el 2021 haya más cursos interesantes en los que yo pueda participar. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a pasar, muchas gracias doña Sandra por sus palabras, y vamos a pasar a continuación a algunas preguntas y consultas que tenemos para efectos de que las compañeras en el correspondiente orden nos van a responder. Doña Yamilet creo que va a ser las dos primeras y después doña Sandra. Dice una de las preguntas: es muy valiosa esta información que el día de hoy se nos presenta. Sin embargo, considero que desde el nivel central se capacite en relación a este tema. Si bien es cierto, hay una ley, existe un manual, pero no es lo mismo tener un apoyo o una capacitación más minuciosa para poder orientar a las comisiones o equipos conformados en las instituciones educativas. Pregunta: ¿será que esta comisión para el 2021 tendrá como meta capacitar con respecto al tema? Sí, muy buenos días nuevamente. Con respecto a esta pregunta, efectivamente, la unidad de alta dotación, talentos y creatividad tiene la misión de iniciar procesos de asesoría con respecto a la segunda edición del documento de orientaciones. Lógicamente, la idea es dar inicio y poder abarcar todo el país, iniciando por supuesto con los equipos regionales, que son ustedes los que al final van a compartir esta información con sus regiones a nivel circuital, a nivel institucional. Ustedes utilizarán la forma en que se organizarán para poder compartir este documento, pero el acompañamiento nosotros siempre, en la medida de lo posible, lo tratamos de dar de primera mano y si hay, por ejemplo, información muy puntual que ustedes requieran, es simplemente que se comuniquen con nosotros y estamos en la mejor disposición de poderles apoyar. Muchas gracias por su respuesta. La segunda consulta es: en su presentación se analizó los casos de preescolar y los centros privados versus públicos. Se puede ver que las diferencias con el resto de la población sea la malla curricular. Sin embargo, no se ha observado en el proceso de evaluación alguna variable que permita de una forma más acertada y cercana la atención a esas poblaciones. ¿Será que este segundo reglamento existe variables en la evaluación de estas poblaciones? Efectivamente, el documento de orientaciones va a tener algunos cambios en la parte de evaluación. Sin embargo, estamos haciendo grandes esfuerzos porque esos cambios se vean visualizados
y por eso es que se está validando el documento. Entonces, en realidad pensamos que, y un poco la idea en este comentario que están haciendo sobre los casos o las situaciones de educación preescolar que nos han presentado. Un momentito, doña. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ok. Les decía que muy probablemente los datos que nos arrojan, tanto en el nivel de educación preescolar, que no se ven reflejados estudiantes identificados, probablemente ahí lo aludimos a la falta de conocimiento. Tenemos que empoderar más a las docentes de educación preescolar, precisamente para que esos procesos se puedan dar y lógicamente a nivel evaluativo, bueno, a nivel de diagnóstico y la riqueza, por ejemplo, que tiene este programa de estudio, por lo tanto, podríamos valorar muchos de estos estudiantes en estas edades. Y en realidad, bueno, el documento, lo que les decía, lo que plantea el documento de orientaciones es efectivamente que la parte evaluativa sí sea mucho más puntual, por lo menos para los procesos de identificación. Ok, muchas gracias. Tercera pregunta. Buenos días. No me quedan claros algunos aspectos con esta nueva distribución, alto potencial, alta dotación y talento, ya que en la definición de alta dotación se indica que son estudiantes con procesamiento superior de información a nivel cognitivo y creativo. Sin embargo, en el desglose de talento también se incluye la creatividad. Además, se indica que hay estudiantes con alta dotación, no precisamente destacan, lo cual me riñe con la definición como tal. Gracias, Johnny. Bueno, la definición tal cual es la misma definición que siempre se ha manejado con respecto a alta dotación. Los estudiantes con alta dotación son los que tienen un nivel cognitivo, y aquí sí la parte cognitiva es esencial, muy superior a la de su etapa de desarrollo, a la de su grupo etario. Y también, bueno, esto se puede manifestar en diferentes o en varios talentos, y además la parte creativa aunada al pensamiento divergente. La creatividad también es un talento y por eso se ponen los talentos, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí lo que hay que analizar son esos niveles y manifestaciones de creatividad con respecto a su desarrollo cognitivo. Definitivamente la parte cognitiva entendida, más allá del rendimiento académico, siempre es nuestro talón de Aquiles. Tenemos que desmitificar y entender que cognitivos son procesos cognitivos o procesos superiores con respecto a cómo yo gestiono la información, cómo la analizo, cómo la aprendo, cómo la produzco, cómo genero una respuesta, cómo hago interrelaciones. Entonces, y la creatividad se puede manifestar. Los estudiantes que no destacan en la parte creativa y que tienen alta dotación es porque la mayoría de las veces no se les han dado los espacios para evidenciar su creatividad, porque tenemos estructuras de aprendizaje rígidas, cerradas, donde no se permite ir más allá, ni siquiera dar respuestas alternativas o diferentes a las que ya se establecieron. Entonces, la alta dotación se mantiene, ¿verdad? Alto potencial simplemente es una cobija o un paraguas que enmarca a alta dotación y talentos. Y la creatividad sí es un tipo de talento. Aquí lo que va a privar que tenga alta dotación es el nivel, ¿verdad?, con respecto a su funcionamiento y, digamos, la evidencia de un desempeño muy superior con respecto a sus compañeros. Espero haber aclarado esa consulta. Muchas gracias, doña Sandra. Una última consulta. Dice, llama la atención que la curva de estudiantes talentosos disminuye en secundaria. ¿Este factor es debido a trayectoria del proyecto o en sí existen otros factores? En realidad, lo que nos dice un poco la bibliografía es que las personas cuando llegan a la adolescencia, por toda la parte emocional y de búsqueda de la identidad y la presión de grupo y otras cosas muy propias de esa etapa, tienden a no ser, de alguna forma, no ser expuestos. Entonces, los estudiantes no es que no hay, sino que simplemente se esconden, se camuflan en un sistema para pasar desapercibidos, para ocultarse
y no demostrar toda esa capacidad que tienen, se quedan callados o cumplen con lo mínimo esperado. Esa es la razón por la cual en secundaria los estudiantes casi siempre cuesta más identificar. Entonces, por eso es que nos llama la atención que en preescolar hace falta más, porque en preescolar todavía el estudiante es un poco más libre, no se siente tan limitado, ¿verdad? No está tan estructurado. Entonces, preescolar más bien sería la edad ideal o la etapa para la identificación o para iniciar procesos, ¿verdad? Pero en secundaria lo que sucede es eso, ¿verdad? Que se mezcla un poco la adolescencia con todo lo particular de esa etapa y los estudiantes tienden a pasar desapercibidos. Ellos mismos, nosotros nos ha pasado con estudiantes que tienen muchas características y cuando se entrevista con ellos, ellos mencionan, no quiero ser identificado, mejor déjenme así como estoy y quiero terminar el colegio rápido para dedicarme a la universidad ya puntualmente en lo que me interesa. Lamentablemente así ha sido. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Traigo un comentario en forma general que dice felicitarlas por todo lo que se ha trabajado y por los apoyos dados a las diferentes regiones en este proceso. Turrialba está muy orgulloso de iniciar con esta aventura desde preescolar. Muy bien. A continuación se dará un espacio para comentar los videos de nuestros estudiantes por parte de la compañera Yamilet Morales y Sandra Villalobos. Bueno, gracias por el comentario también a los compañeros de Turrialba, que efectivamente es el estudiante que está identificado de esa región. Bueno, Heredia también tuvo algunos estudiantes que ya están en primaria, pero que también fueron identificados desde preescolar. Así es que a seguir adelante y a ampliar estos procesos de identificación para que estos estudiantes definitivamente que están ahí, los descubramos y podamos apoyarlos. Bueno, tuvimos la oportunidad de observar 7 videos de 7 de nuestros estudiantes. Algunos que a pesar de los problemas de internet, en algunos momentos el proceso de educación a la distancia se hacía un poco complicado. Sin embargo, siguieron aprendiendo. Otros, por el contrario, cuestionaron sobre algunas situaciones que se presentaban y que les preocupaba. Muy sinceros, una crítica interesante. Algunos que gracias a las familias continuaron adelante. Algunos sí, algunos profesores se pusieron a apoyarlos, pero sin embargo muchos de las GTAs, ¿qué eran? Eran las mismas GTAs que presentaban a los demás estudiantes. Otros, bueno, ofrecieron recomendaciones sobre lo que les gustaría y que les enseñaran. Y a algunos les gustó la modalidad. Algunos se sintieron muy cómodos con la modalidad a distancia. Sin embargo, les hacía falta tiempo y algunos no. En privado fue interesante porque en privado les contamos que más de los niños que están identificados tuvieron sus clases normales bajo el elemento de la virtualidad, pero eran niños que también en algunos casos tenían todos los apoyos tecnológicos. Sin embargo, los que no los tenían, tenían que seguir adelante con lo que los centros educativos les ofrecían. Al final, con todo esto, lo que queremos decirles, por lo menos la apreciación que hemos ido visualizando con respecto a esta pequeña muestra o abanico de propuestas de lo que ellos están manifestando en sus videos, es que estos estudiantes necesitan que les apoyen, necesitan retos intelectuales constantemente para mantenerse motivados. Esperar, o sea, espérese papito, espérese mamita para que sigan adelante, espera a ver qué le pongo a hacer a usted. Muchas veces mata la curiosidad y la motivación. ¿Y esto qué puede generar? Desmotivación, puede generar hasta en muchas situaciones trastornos emocionales y de ansiedad. Y eso es muy, y esa información que nos revela todas estas manifestaciones de los niños nos hacen pensar qué importante es definitivamente darle la educación que cada uno necesita. Decía una frase, solo llegamos más rápido
pero juntos llegamos más lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yami. Bueno, estaba viendo un poco el chat, es inevitable no verlo. Sé que hay algunas inquietudes importantes por parte de los compañeros de regiones, y es que cuando vamos a iniciar el proceso, bueno, el proceso de divulgación, les comentaba que se va a iniciar en el primer trimestre del 2021. También, bueno, algunos compañeros nos mencionan que no han recibido procesos de formación desde hace 2 años, y es que desde hace 2 años no hemos cambiado hasta este momento la forma de aplicación de la temática, y sí hemos priorizado, compañeras y compañeros, acompañar, asesorar y capacitar a los docentes que atienden esta población. Nosotros, comunidad, también hemos vuelto la mirada hacia ellos porque vemos que es la población de funcionarios que necesita muchísimo apoyo, porque tienen a la población ahí en sus aulas. Entonces, por eso es que nos hemos inclinado hacia ellos y nos vamos a seguir inclinando, pero sí, el próximo año esperamos poderles acompañar muchísimo más. También por ahí en algunos comentarios vi que a nivel institucional, ¿qué pasa cuando se hacen observaciones o recomendaciones a un director y no se inician los procesos? En nuestra nueva edición del documento de orientaciones ya le da la potestad a las asesorías regionales, a colaboradores regionales, inclusive cuando hay alguna actividad o concurso o participación en algún festival estudiantil, nominar a un estudiante. Entonces vamos a ampliar un poco más toda la posibilidad que tienen las diferentes personas o funcionarios para poder nominar a la población estudiantil. Bueno, con respecto a los videos, es interesante analizar lo que dicen los diferentes estudiantes, que la mayoría, este contexto de la educación a distancia les benefició porque les permitió tener más tiempo para dedicarse a lo que a ellos les gusta. Esto es algo que para ellos podría ser positivo, pero para nosotros como ministerio no lo veo tan así, ¿verdad? Mucho de lo que ellos se dedicaron no fue precisamente lo que el personal docente les dio, sino fue lo que ellos por su iniciativa y por sus características se permitieron buscar. Creo que las actividades cocurriculares que desarrolló la unidad fueron una salvación así para muchos de estos estudiantes, y que tal vez no se hubieran podido dar si esta situación que vivimos no se hubiera presentado. Entonces, esa es la realidad de los estudiantes, una realidad donde sí han habido apoyos regionales, pero todavía falta muchísimo más. Una realidad donde tenemos que abrir más espacios de apoyo, ¿verdad? En alta dotación tenemos una particularidad, y no sé si se da en otros temas específicos. Nosotros debemos hacernos de aliados, instituciones público-privadas que les interese y que se quieran empatar con este tema. Hay que trascender el MEP definitivamente para poder atender de forma más sólida, más pertinente a nuestra población estudiantil. Entonces, creo que ese es el mensaje principal que nos dejan también lo que los estudiantes nos comentan, ¿verdad? Pudieron hacer muchas cosas porque les sobraba mucho tiempo, no necesariamente cosas que se hicieron en coordinación con su centro educativo. Y hay otras instancias y otros profesionales que pueden aportar muchísimo al desarrollo de sus capacidades y sus habilidades. Muchísimas gracias. Ok, agradecemos las palabras de la jefa Sandra Villalobos y también de la compañera Yamilet Morales. También agradecemos a la licenciada Sunay Chavarría del Instituto de Desarrollo Profesional, que nos asistió en el webinar, a la compañera del Instituto de Desarrollo Profesional y a los departamentos de la Dirección Regional Educativa y sus departamentos de asesoría pedagógica. Damos por concluido el evento del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia.